Vibras en la radio, tercera temporada. Muchas niñas y niños crecemos con cuentos sobre el cuerpo, sobre la sexualidad y la reproducción, cuando lo que necesitamos en realidad es la verdad, la claridad y la escucha. Y también la pregunta es para los adultos: ¿por qué le tenemos miedo a hablar de sexualidad a las infancias? Bueno, a las infancias y a las adolescencias. ¿Por qué preferimos decirles de pronto que nos trae la cigüeña? Soy Edgar Quintana, psicólogo clínico y terapeuta sexual, y sean bienvenidos a otro episodio más de Vibras en la Radio, una producción de RTV Morelos. Y por favor les pido que nos apoyen, nos escuchen, nos manden comentarios a Universal 102.9 y en Radial 3.14 en todas las plataformas digitales. Y bueno, creo que es muy importante la interacción que podamos tener con ustedes para pues conocer cuáles son sus dudas y cuáles son sus inquietudes acerca de estos temas. Saben que es un espacio libre para hablar justamente de sexualidad y reproducción. Agradecemos por escucharnos tanto en Facebook como Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Recuerden que nos pueden seguir en todas estas plataformas. Estamos los martes y los miércoles en Universal 102.9 y en Radial 3.14. Y hoy tengo el honor de compartir el micrófono con una mujer que para mí es una persona bastante sabia y apasionada por la educación sexual, que es Vicenta Hernández Haddad, quien le he visto muchas veces en las ponencias, en los congresos. Nos hemos topado en los pasillos, pero siempre había querido trabajar con ella, hacer una colaboración, sobre todo en estos temas que tienen que ver con los niños y las niñas. Y bueno, ella es psicóloga, educadora sexual, conferencista, tallerista, que ha hecho una gran aportación y muy trascendente en la sexología en México. Vicenta ha sido reconocida por la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, la FEMES, y es la mente detrás de una propuesta para la Cartilla Nacional de Educación para la Salud Sexual, pensada justamente para MAPAS, así es como le decimos cuando hablamos de mamás y papás. Y bueno, bienvenida Vicenta, qué gusto tenerte entre nosotros. No, pues encantadísima, Edgar, me da mucho gusto verte y estar presente con tu auditorio. Creo que a todo el mundo nos dará mucho gusto más cuando escuchemos de este tema que es tan importante, y que lo vamos a desmenuzar, todos estos mitos y todas estas incluso tabúes que tenemos, y creo que lo haremos de una forma lo más clara, lo más respetuosa y lo más realista, pues para que fomentemos justamente esa confianza y ese vínculo familiar. Y creo que el tema o el nombre del tema, que es "No le cuentes cuentos a tus hijos, cuéntale la verdad", es muy importante porque queremos romper con todos esos mitos que de pronto crecemos y cuentos que nos han dicho. Sí, y ahorita te escuchaba yo decir dos palabras de que hablemos con la verdad y con respeto, ¿no? Y yo digo, pues es que a veces esas dos no pueden interactuar tan fácilmente, porque si uno habla con la verdad, algunas personas lo pueden considerar como falta de respeto. No sé, se me ocurre que cuando dicen, ¿qué tendríamos que hablar con los niños de 4 años? Bueno, a los 4 años ya tendrían que saber que hay células de papá, de mamá, aunque no digamos dónde están esas células, ¿no? Por lo regular, la primera célula de la que se habla es de la mamá y que está acá dentro de nuestro cuerpo, y que un día se junta con otra célula que es la de papá y empieza a crecer un bebé, ¿no? Entonces hasta ahí no hay ningún problema, Eda. Sí, hasta ahí aceptan totalmente la verdad, la realidad, como tú decías, y no lo consideran falta de respeto. En el momento que uno sugiere, como es mi caso, que a partir de los 6 años de edad todos los niños y niñas debieran de saber, si no es que antes, porque a veces puede ser que lo preguntan a los 5 años, ¿por dónde se metió la célula de papá? Claro. Hay que hablar que hay un agujero, un agujerito en la vulva, y que es la vulva. Ya para entonces tendrían que saber qué es la vulva, y que hay 2 agujeritos, uno para orinar y otro que es por donde algunos bebés salen. Y entonces vamos soltando hilos para que a la hora que vienen las preguntas más complicadas podamos integrarlos más fácilmente. Entonces, cuando les planteo que lo ideal es que cuando ya preguntan esto y decimos pues que la célula tiene que entrar al cuerpo de mamá, y dicen ¿y por dónde? Pues por ese agujerito que hay en la vulva y que es la entrada a la vagina. Y hasta lo hacen así, ¿cómo le entra de aquí para acá, no? O sea, como si mi papá lo tiene aquí, ¿cómo entró para acá, no? Bueno, pues porque juntan sus cuerpos.
Y la otra pregunta que hacen es, ¿pero cómo le hacen para que no se salga? Y entonces los Interesante. niños y niñas nos demandan esto de, tiene que haber algo que se llama penetración. Ellos no tienen idea, No. ellos y ellas. Pero nosotros sabemos que sí, y ahí es donde digo, perdámosle el miedo, Edgar, es tan maravillosa la información. Cuando las personas me ven que hablo de esta manera, pues a lo mejor creen que yo hablé así toda la vida. No, no, no. Tuve que trabajarle a muchos miedos, a toneladas de prejuicios, de juicios, a toneladas de fobias, y no necesariamente en cuanto a la diversidad sexual, porque curiosamente en mi familia no había ese tema como algo complicado, conflictivo. Sí era como más abierto a que cada quien tiene derecho a vivir su vida de manera libre y respetuosa, ¿no? Y entonces, pero había cosas como esto de la virginidad y cargar con la culpa, y si mis papás supieran. Entonces, cuando yo hablo a mis 70 años de esta manera, pareciera que es que llevo toda la vida, llevo 36 años con el consultorio y los talleres, y empecé en el 85 en IMESEC, hace 40 años, que fue una puerta a otro mundo verdaderamente, ¿no? De estas puertas que nos dan la oportunidad a que uno sepa que la estamos regando, ¿sí? Y que yo asumo que estaba regándola conmigo misma, ¿sí? En el sentido de que los niños y las niñas necesitaban tener información. Yo me estaba ya abriendo con el consultorio y todo esto, y yo decía, pues yo no puedo traer esta formación de repetir las mismas historias y acá estar en IMESEX con esta apertura de Álvarez Gallú y de un libro hecho en Holanda con unas caricaturas bellísimas, editado en el 80, y yo decía, esto es verdaderamente un contraste, y eso digo, fue en los 80s. Ahora en los 2000 y pico, 40 años después. estamos hablando de toda una vida que los niños y las niñas tendrían que tener acceso más fácilmente que el que tienen a la pornografía. Claro, lo que tenemos que hacer justamente es hacer cosas antes de que nos ganen. No los gane el internet, no los gane la pornografía, no los ganen otras personas y sean víctimas incluso de abuso sexual. Yo siempre he pensado que el primer abuso sexual que recibimos en la infancia es la falta de información sexual. Es decir, desde ahí ya nos queda debiendo pues nuestros cuidadores, la sociedad o las instituciones. Así es, y así lo planteo yo. El primer abuso sexual es la falta de educación sexual, ¿sí? Y la primera herramienta para prevenir hasta donde se puede un abuso sexual es la educación en sexualidad. Y cuando digo prevenir de alguna manera o lo más que se pueda, porque no siempre la educación sexual va a significar que ya no va a haber un abuso sexual. Hago siempre la analogía de que a lo mejor tú o yo vamos caminando por la calle y por mucha formación, empoderamiento, seguridad, información que tengamos, si alguien nos violenta y nos sorprende, pues nosotros más bien la reacción sería diferente a no tener educación en sexualidad, porque sabríamos que no es culpa nuestra, ¿sí? Claro. Y tendríamos herramientas para responder de una manera más valiente, sin juzgarnos, sin culparnos. Y los niños y las niñas que aún con educación sexual están siendo abusados sexualmente, porque sigue habiendo esta parte de es que las mujeres lo provocan, es que el hombre con esos pantalones marcados, y entonces cómo no le voy a querer tocar algo, porque pues esto no es que sea parejo hombres y mujeres, porque siempre ha sido más violentada en ese sentido la mujer, pero hay hombres que se han sentido acosados, abusados de la manera en que algunos hombres y mujeres entran en el espacio que tendríamos que respetar, sea quien sea. Muy bien, y aparte es importante mencionar lo que habías dicho un poquito antes, estos mitos, ¿no? O estas palabras o frases que decimos sobre la sexualidad y que lo único que hacen es evitar muchas veces confrontar la información como debe de ser. Creemos que los niños nacen sin sexualidad, ¿no? Y que la sexualidad aparece hasta la adolescencia, pero es algo inherente, es decir, es algo con lo que se nace y con lo que se muere. Entonces tenemos que empezar
¿cómo puedo decir? Introyectar este cuidado a través de los abrazos, del apapacho, del propio cuidado, de la alimentación y muchas otras cosas más que como padres o cuidadores les podemos transmitir a nuestros hijos. Claro, y que en la medida en que nosotros vayamos hablando de estos temas y de a poquito, pero de poco a poquito no en la pubertad, de poco a poquito desde que nacen, porque cuando estamos dejando estos temas para la pubertad y la fantasía de voy a jalar una silla para platicar de todo y que me pregunte todo, les digo, ya ni te preocupes, ya ni te va a preguntar, si no te preguntó o te preguntó a lo mejor desde la mirada inquisidora, así como de ¿y papá que te cuelga ahí? O mamá, ¿tú por qué tienes eso que mi papá no tiene acá arriba? Y no les dimos respuesta, no les enseñamos libros, pues los niños van aprendiendo niños y niñas, a que eso no se habla. Entonces, en la medida que nosotros como familia, como abuelos, con el rol que nos toque vivir en la vida, y si los padres de los niños lo permiten, porque no todas las abuelas y abuelos les permiten hablar del tema. A mí me ha tocado familias maravillosas que dicen, es que podría estar mi mamá presente, o sea, la abuela, y le digo, claro que sí, ¿por qué? Porque es que es la que se queda muchas horas con los niños. Claro. Les digo, pues es importante, porque si ustedes como papás van a hablar de una manera y mamá va a decir abuela va a decir que esto es un pecado y déjate ahí y no seas cochino, pues entonces no estamos trabajando de manera... Un doble discurso. Un doble discurso. Claro, y estaba pensando justo, ¿por qué se nos hace tan difícil a los adultos hablar con los niños sobre la sexualidad? Mira, por un lado, yo lo que he visto a lo largo de los años es que nos mueve mucho de nuestra propia historia de vida, ¿sí? Y a mí me ha sorprendido a lo largo de los años qué cantidad de personas, incluso sean hombres o mujeres, pero refiriéndome más a mujeres que hemos estado como más censuradas en cuanto a cómo vivir nuestra sexualidad, veo que siguen cargando con esta parte como de insistir en que no, yo nada más tuve un novio y yo fui como muy tranquila, y entonces se cuentan una historia a veces que no dudo que haya quien la tenga así, pero la mayoría de las mujeres no es que tuve un novio y en Cancún mi luna de miel y ahí todo pasó. La gran mayoría por lo menos exploramos todo lo que se podía explorar, y entonces los niños y las niñas van escuchando o percibiendo esa mamá o ese papá que enmascaran mucho. Yo no digo que tengamos que contar lo que hicimos y que si mi primer faje fue a la tal edad, no tendríamos que hablar de esa manera. Sin detalle, sin tanto detalle, pero no romantizar de pronto también esas experiencias, ¿no? Así es, y más que romantizar, Edgar, es como venderles esta idea de que sentir placer es malo, ¿no? Yo podría, si un hijo te pregunta, oye, papá, mamá, ¿tú a qué edad sentiste maripositas en la panza o te gustó un niño, una niña? Pues decirle, pues a los 10 años, si eso le pasó a alguien, no a todo el mundo le pasa. Yo a los 10 años yo estaba en otro rollo y eso no me hace ninguna santa. Me hace diferente porque cada quien tiene su propia experiencia de vida, ¿no? Entonces, cuando los niños y las niñas van preguntando estas cosas, y si yo hubiera tenido maripositas en la panza a los 10 es, sí, fíjate que me acuerdo que había un niño que se llamaba Sebastián, íbamos en quinto de primaria y me gustaba, pero pues ni supe qué pasó con él, ¿no? Y no pasa nada, pero ahí entra el miedo, como tú decías, ¿qué será lo que pasa? De si yo le cuento esto, entonces va a creer que tiene derecho a tener un novio, una novia. Y si hay algún tema que yo trato bueno, lo trabajo mucho, pero trato de hacerlo más claro cada día, Edgar, es permitan que sus hijas e hijos tengan noviazgos. No es que vamos a decir, ya cumpliste 10 años y ya es edad de tener novio o novia. No, pero si tu hijo o tu hija dice, mamá, papá, me gusta alguien, ¿qué te gusta de esa persona? ¿Y cómo sabes qué siente esa persona por ti? ¿Y qué les gustaría? ¿Y qué han hablado? Y vas orientándolos a que sepan que no nada más es que me gustó porque juega fútbol, me gustó porque qué bonito cabello tiene.
y de esa manera vamos haciendo como el camino de qué cosas son las que tiene todavía que trabajar mi hija o mi hijo en esta parte de que a lo mejor se deja manipular o es la persona que manipula a la otra persona. También. Y desde ahí podríamos trabajar mucho y eso tiene que ver con la sexualidad también. Pero la reprimimos toda. Y es que yo siempre he pensado también que el tabú es para evitar la pregunta y el mito es para evitar la respuesta. Entonces, si no hablamos del tema, lo convertimos en tabú. Es decir, esto no existe. Claro. El tabú de origen es lo prohibido. Pero Sí. también significa lo que no se toca, lo que no se nombra, lo que no se llama. Y entonces empezamos a inventarnos ahí ciertas cosas, ¿no? Como que el que la abejita va y pone, y va a la florecita, o que la cigüeña nos llega de París, o que de pronto el papá es el que pone la semillita únicamente, o la mamá tiene la semillita, pero hay Sí. más que eso, ¿no? Hay más que solamente a lo mejor un encuentro sexual que tiene que ver con otras cosas como el romance, el cariño, el amor y el afecto. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos para comentar un poquito más acerca de esto? Volvemos. Continuamos. Regresamos. Bueno, volvemos, estás escuchando Vibras en la Radio y estamos platicando con Vicente Hernández sobre un tema crucial e importante que es sobre cómo hablar de sexualidad con los niños y niñas, y que el tema o el nombre de este programa se llama No le cuentes cuentos a tus hijos, cuéntales la verdad, y estamos hablando de algunas frases, algunas cosas que de pronto disfrazan la falta de información que tenemos, y nos da miedo, nos da mucho temor que nuestros hijos nos pregunten, porque a veces nos imaginamos un montón de cosas. A veces cuando alguien o una infancia nos pregunta algo, pensamos, algún niño, alguna niña, y pensamos que se refiere a nuestra propia sexualidad o como la vivimos de adulto, y no es así, es totalmente diferente, ¿verdad? Incluso a lo mejor sí nos los preguntan directo, porque fíjate, hace años, porque ya hasta por mi edad ya no me hacen la pregunta desde hace quizás 20 años, porque pues los niños que tienen 8 años, hace 20 que tenía 50 me veían como una abuela, ¿sí? Entonces ya no me preguntaban desde hace 20 años o no me preguntan esta parte de, ¿y tú también haces esas cosas? ¿Sí? O tú y tu esposo, ¿cómo lo hacen? Porque empezaban, ¿tienes esposo y cómo lo hacen? Y también haces así como que el hombre está arriba o la mujer está arriba, porque muestro diapositivas de algunas intimidades en pareja a partir de los 6, 7 años de edad. Y entonces yo les decía, mire, ¿y para qué quieres saber de lo mío? Sí, porque si a veces preguntan, pues para saber qué es lo que hay que hacer. No, bueno, pero eso es lo que mi pareja y yo decidimos hacer. Cuando tú seas grande, tú y tu pareja van a decidir lo que quieren hacer. Por ejemplo, hoy se habla de consentimiento, ¿verdad? Y entonces Claro. tu pareja se tienen que poner de acuerdo de qué quieren hacer, se quieren abrazar, besar, acariciar, qué deciden, pero los dos tienen que decidirlo juntos. Entonces nos salimos de lo que nos están preguntando de manera personal, sea la mamá, papá, el tío, la abuela, etcétera, y que se vayan a concentrar a las dudas generales, no al universo. Las parejas deciden, etcétera. ¿Y qué tanto hay, por ejemplo, cuando un niño o una niña se acerca a nosotros y nos pregunta sobre la sexualidad? Y nos lo plantea así, ni siquiera un dato específico, solo dice qué es sexualidad o qué es el sexo. Y de pronto lo que he escuchado y lo que nos han comentado es que exploremos un poco más. ¿Dónde lo escuchaste? ¿O tú qué crees? Como devolverle un poquito la pregunta para ver en dónde está colocada este niño o esta niña. Pero no sé si esto sea Sí, una buena técnica. ese es muy bueno, preguntar de dónde lo escuchó o qué entendió cuando lo escuchó, pero de esta manera así como cálida, sin Claro. estar en tono amenazante, porque si no entonces se va a decir, no, ya no me acuerdo, pero ya me voy porque tengo tarea y ya te dio el avión y ya no ya no van a conectar. Entonces, pues preguntar dónde yo, o primero decirle, pues mira, la sexualidad significa varias cosas. ¿Tú dónde lo escuchaste para saber qué es lo que quieres saber? O qué entendiste. Y entonces irles hablando de que la sexualidad, aunque está ligada a la palabra sexo,
y que ellos mismos como niños y niñas dicen, hacen el sexo, tienen ganas de hacer sexo, o sea, es la palabra ligada a sexualidad más frecuentemente. Les digo, no nada más es eso, la sexualidad tiene que ver efectivamente con tener lo que ustedes le llaman sexo, porque desde los 7, 8, 10 años hablan de que las parejas tienen sexo, o que vieron imágenes de grandes que hacían sexo, ¿no? Y entonces les digo, esa es una parte, pero si te fijas hasta en una plaza comercial tú ves que va una pareja tomada de la mano, a lo mejor comparten palomitas en el cine, eso tiene que ver con el afecto, la confianza, y eso también es sexualidad. Con el vínculo, por supuesto, con el apego, con el cariño, el amor, el afecto, el Sí. romance, por supuesto. Sí, y de ahí te puedo decir como por la parte del embarazo, eso también tiene que ver con sexualidad, pero no es obligación tener hijos. Los hijos vienen a este mundo porque deben de ser deseados, porque deben de ser planeados, no es obligación. Cuando me dicen desde qué edad hablas tú de anticoncepción, les digo desde preescolar, desde que les digo los hijos no son obligación. Los hijos se planean para tenerlos, ¿no? Y ya desde ahí los niños tienen que ir pensando en que no porque voy a crecer me tengo que convertir en mamá o papá, ¿sí? Y eso es muy importante también. Claro, fíjate cómo vamos ahí tocando los puntos con los niños y las niñas sin necesidad de darles todo el dato, ¿no? A lo mejor, pero ya preparamos terreno para cuando eso suceda. Perdón, está mal, por ejemplo, es una pregunta muy común por parte de los padres, que los hijas o los hijos exploren su cuerpo, o que de pronto los encuentran jugando desnudos con algunos otros niños, con sus primitos, vecinitos, y no saben qué hacer. En estos casos, ¿qué nos aconsejas? Pues mira, curiosamente ayer en la tarde dentro de la consulta tuve dos familias que lo único que cambia son los apellidos y los nombres de los involucrados. Haz de cuenta que fuera la misma historia, y frecuentemente me pasa eso, que digo, esto es lo mismo, y si está pasando tanto quiere decir que es muy frecuente y que a los niños y niñas les falta todavía más información. En el caso de las familias de ayer, pues sí había una diferencia de edad como de 5 años entre el mayorcito. En una era niña, la mayor, y en otra era varón. Y en los dos casos eran niñas las más chicas, pero esto va variando, puede ser hombre, mujer, etcétera, puede ser que la mujer sea más grande, etcétera. Y entonces lo que sucede es que de pronto las mamás, que son así como las que están más como la mirada de águila, así como a la casa de, a ver, no oigo ruido, yo digo, es mejor que jueguen en espacios abiertos, nada de que se encierren en los cuartos. Porque no porque sea prohibido, sino porque esto favorece más estas exploraciones, y sobre todo cuando hay diferencias de edades hay que considerarlo más. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezan con que, mira, una de ellas, por ejemplo, llevaba en su mochila, fue a una pijamada, una niña más grande que la otra, y en su mochila llevaba un libro, reportó la más chica, un libro de cosas de sexo, y que entonces lo que le pidió fue que hicieran lo que venía en el libro. Esto es muy diferente a que haya dos niñas, niños, o una niña o un niño de edades similares. Aquí había diferencia de edad, había esto de traer un libro, tomar esta iniciativa, o sea, ya es otro tema, y no le llamaría yo abuso, le llamaría yo, pues más bien que hay que investigar, hay que ver de dónde salió, si esta chica más grande de 10 años no está en riesgo de algo, etcétera. Entonces, cuando son pares, yo les llamo juego sexual. A veces puede ser que uno es un poco más grande que la otra persona, pero la diferencia va a ser qué tan consensuado fue. Porque a veces dicen, no mamá, pues yo le dije que si me enseñaba su pirrín, porque ya sabes que usan 20 palabras en lugar de pene, y él me lo enseñó, y entonces la misma niña de 4 está diciendo que le dijo a su primito de 6, y entonces, pues, ¿qué tendríamos que hacer los adultos? Así como, pues fue mi hija la que tomó la iniciativa, y eso no la convierte en una niña precoz, que quién sabe qué va a hacer en la secundaria, va a acabar con todos los chavos, porque se van a unas fantasías donde que ya esa hija se convirtió en lo peor del mundo. Y les digo, oigan, está explorando, está investigando, denle chance de que tenga autoexploración, denle libros para que tenga información, y si en algún momento hay un juego de exploración entre pares, hay que poner límites y explicar cosas,
y nada de satanizar a nadie. Claro, sí es una realidad también que hay de pronto adolescentes y niños agresores, se podrá decir agresores sexuales, ¿no? Yo no les llamo ¿No? así, fíjate, Ok. no. Bueno, voy a repetir esto, lo voy a cortar. Sí, entonces, ¿cómo le llamamos? Bueno, no, Yo, o no, mejor le evito la pregunta. Mejor la cortamos ahí, ¿me acuerdas? ¿Va? Ok. Bueno, nos quedan poquitos minutos para poder ya despedirnos, pero creo que es importante darle un consejo a los padres. Si no lo han hecho antes con sus hijos que ya han crecido, ¿qué momento es el ideal para poder hablar con nuestros hijos? Yo a veces he recomendado como si vemos algún programa o alguna película, aprovechar el momento cuando termina la película, a lo mejor no es necesario pararla y decir, ¿qué te pareció la película? ¿O viste que sucedió esto? A veces también les digo que inventen como ciertos temas. Oye, fíjate que el hijo de la vecina le pasó esto. ¿Tú qué opinas? ¿Sabes? No tenemos que, dices tú, sentarnos en una silla y ponernos ahí, parece más un banquillo de los acusados, pero sí generar este ambiente de comunicación con nuestros hijos. claro, bueno, yo en primer lugar, y no vendo ningún libro, yo siempre digo, compren libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque los libros traen imágenes y traen textos que son adecuados para cada etapa del desarrollo psicosexual de niñas y niños. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros como adultos? Vas leyendo la manera en que explican. Fíjate, hace muchos años, quizás 20, 25 años, dentro de mis tantas idas al centro, encontré una librería cristiana. No es mi religión, pero yo soy muy respetuosa y muy incluyente en esto de, pues hay que ver qué hay aquí, ¿no? Y entonces pregunté si había un libro de sexualidad, de educación sexual, y lo había. Y viene una imagen con una pareja que está teniendo contacto sexual íntimo y un texto donde dice, el hombre tiene una erección, introduce el pene en la vagina de ella, solo que hay que tomar en cuenta, palabras más o menos, el amor, la confianza, los valores de ambos. Y yo digo, el que uno sea de una religión no quiere decir que te vas a abstener de dar educación sexual. Y hay personas que lo están confundiendo, como de que mis valores implican abstinencia hasta verbal. O sea, sí. No, tú puedes decir, pues sí, yo creo en la abstinencia, pero de eso a que tus hijos vayan a vivir en abstinencia es más, lo que más probablemente es que vivan en una doble moral, como nos tocó a muchos de mi generación vivir por muchos años en esa doble moral, donde todos nos hacíamos así como que éramos de otro mundo, ¿verdad? Y la verdad era que la estábamos pasando muy mal. Entonces creo que hay que romper con esta doble moral, hay que dar educación sexual oportuna y perderle el miedo, porque la información da poder, pero además nos responsabiliza a todos. Bastante importante eso que nos acabas de decir. Y bueno, Vicenta, sé que hay muchos temas más y los vamos a estar tocando más adelante, pero agradezco la claridad, la sencillez y la precisión con que nos haces, nos das respuesta a todas estas preguntas. Y antes de cerrar, nos gustaría que compartiéramos con la audiencia un gusto musical. ¿Qué vamos a escuchar? Hay uno que a mí me gustan mucho las canciones de niños también, porque trabajo con infancias, y entonces es uno de prevención de abuso sexual. Muy bien, vamos a escucharlo y gracias por acompañarnos en Vibras en la Radio. Recuerden que hablar con la verdad también es un acto de amor hacia nuestros hijos, y síganos en redes, compartan este episodio y hasta la próxima. No olviden sintonizarnos en Vibras en la Radio. Hasta luego. Si alguien te toca o te hace sentir incómodo, cuéntale a un adulto de confianza o llama al 100. Infórmate más en ccb.pe. Vibras en la Radio, tercera temporada.